cuando los hijos se golpean mutuamente. La violencia doméstica no es exclusivamente física. La violencia doméstica hay violencia verbal, hay violencia psicológica, hay violencia sexual. Los latinos en general tenemos el índice más alto de estos tipos de violencia doméstica. ¿Cuántos de ustedes tienen en sus parroquias un ministerio que acompañe a latinos con violencia, que estén sufriendo de violencia doméstica? Latinas especialmente. Es algo que hay que trabajar, mis queridos amigos. Eso es el ministerio hispano. Eso es la pastoral del ministerio hispano, ¿no? Necesitamos comenzar a mirar. Si no, seguramente algunos de ustedes dirán, yo no tengo la capacitación para hacer esto. Ustedes no lo tienen que hacer todo. Hay personas en sus comunidades, centros en sus comunidades, que se especializan en este tipo de trabajo. Entonces, ¿cómo acompañamos a los latinos? Otra área que afecta, que incrementa el índice de pobreza entre los latinos, los indocumentados. ¿Ok? Cerca de 10 a 11 millones de personas en los Estados Unidos son indocumentadas, carecen de estatus legal. De esos 11 millones, 10 son hispanos. 10 son hispanos, la mayoría mexicanos. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos nosotros en nuestras parroquias clínicas de migración? Clínicas de asuntos legales migratorios para ayudarles a estas personas a consultar con abogados. ¿Alguna vez ustedes han montado eso para establecer sus parroquias? Sí. Eso es parte del ministerio hispano. Eso es parte del ministerio hispano. Como vamos a hablar más adelante, el quinto encuentro es una invitación a salir al encuentro de las personas en sus ambientes y ayudarles a responder a la luz del Evangelio con la realidad, a la luz del Evangelio, a las necesidades que están viviendo. No podemos quedarnos nuevamente en la sola misa o en la sola recepción de sacramentos. Ser católico significa, la pastoral significa salir y ayudarle a las personas a vivir unas vidas más plenas. Si nosotros ignoramos el llanto del inmigrante, de la persona que está viviendo violencia doméstica, del pobre o del que no tiene trabajo, ¿cómo podemos aspirar a que estas personas algún día digan, yo quiero ir a la iglesia católica y quiero ser parte de esa comunidad? ¿Cómo podemos aspirar a ello? ¿Cómo podemos aspirar a ello? A veces nosotros tenemos la tentación de separar la vida diaria de las personas de lo que ocurre en la iglesia. A veces decimos, ok, si tú eres pobre, o al menos lo que se percibe, si tú eres pobre, si eres desempleado, si eres inmigrante, si eres indocumentado, cuando llegues a la iglesia, por favor deja eso en la puerta y queremos al católico que entre a la misa o a la catequesis o al grupo de oración. Mentiras, mentiras. La persona que se sienta en la misa es el mismo indocumentado, es la misma víctima de violencia doméstica, es la misma persona que es pobre. Y Cristo sale al encuentro de este pobre. En el quinto encuentro estamos usando la oración de Santa Teresa de Jesús. La Santa Teresa de Jesús, en la cual dice que el rostro, las manos, los pies y los ojos de Cristo en esta tierra son nuestros ojos, nuestras manos y nuestros pies. Es la única manera como Cristo se va a hacer presente en las vidas de estas personas. Pobreza, entonces, uno de los elementos que afecta directamente a la comunidad hispana, y dentro de la pobreza tenemos el desempleo, tenemos los aspectos de violencia doméstica, tenemos las dinámicas de migración. No podemos ignorar esas realidades. Ahora bien, en la sociedad norteamericana, una de las metas del sueño americano es lo que le llaman movilidad social, ¿no? La mayoría de las personas que llegan a los Estados Unidos
esta sociedad, este país, ha sido sociológicamente diseñado para ayudarle a las personas a moverse socialmente, ¿no? A subir en la escala social. Por ejemplo, los Estados Unidos no son como la India, ¿no? En la India existen castas. Si tú naciste en la casta de los ricos y de los poderosos, allí felicidades, allí la vas a pasar muy bien. Pero si tú naciste en la casta de los parias, que le llaman, no sé cómo se dice en español, los parias, creo que los parias, ¿cierto? En la casta de los parias, ¿no? Lo sentimos mucho, pero el resto de tu vida vas a permanecer allí y no vas a salir de ahí. Eso es una sociedad como la India, y hay muchas otras sociedades en el mundo entero que funcionan de esa manera. Los Estados Unidos no funcionan de esa manera. Los Estados Unidos son una sociedad diseñada para que el que llegue, el que esté abajo, si da los pasos necesarios, por supuesto, hay circunstancias que a veces no les permiten dar esos pasos necesarios, pero si da los pasos necesarios, esta persona puede mejorar y alcanzar lo que se llama el sueño americano. Cualquiera que sea el sueño, mejorar la vida. Todos queremos mejorar un poquito nuestras vidas. ¿Cuál es la llave número 1 en la sociedad norteamericana para subir y crecer en la escala social? Educación. Educación. Punto. Educación. Miren lo que le ocurrió a los católicos euroamericanos. La mayoría de ellos fueron ¿a dónde? A escuelas católicas. Y miren cómo poco a poco fueron subiendo en la escala social, y hoy en día la mayoría de católicos euroamericanos son de clase media, media alta. Impresionante. Hay católicos euroamericanos que son pobres también, muchos de ellos, millones de hecho, pero la mayoría subió en la escala social gracias a la educación, y especialmente a la educación católica para muchos de ellos. ¿Qué ha ocurrido? Que en el momento en que llegamos los hispanos, entonces las escuelas católicas que sirvieron como el gran espacio para los católicos euroamericanos para llegar allí, el momento en que los hispanos nos convertimos mayoría en la iglesia, resulta que las escuelas católicas entran en una crisis enorme. Tanto es así que de las 13,000 escuelas católicas que existían hace 50 años, se han cerrado más de 7,000 en los últimos años. En 50 años hemos cerrado más de 7,000 escuelas católicas. Y entonces, ahora el problema es, ¿dónde van a ir a estudiar los niños católicos? Los niños hispanos católicos. La capacidad de las escuelas católicas en este momento, en todo el país, es 1.9 millones de niños. Vamos a subirlo a 2 millones. Podemos matricular 2 millones de niños en las escuelas católicas en los Estados Unidos. ¿Ok? De esos 2 millones de niños, ¿cuántos creen ustedes que son hispanos? Deben un número. 1%. El 1%, un poquito más. 4%. 4%. Solamente 307,000 niños en las escuelas católicas son hispanos. 307,000, ¿ok? Y por eso es que la Iglesia Católica está haciendo todo lo posible para que haya más niños hispanos que vayan allí. Pero todos sabemos lo difícil, lo complicado que es, por el costo, ¿ok? Antes, las parroquias eran las que ayudaban a pagar las escuelas católicas, y las religiosas servían como maestras y no cobraban salario. Entonces era fácil tener una escuela católica, ¿no? Hace 60 años, el 98% de las maestras en escuelas católicas eran religiosas. Hoy en día, solamente el 2% de las maestras son religiosas. El resto son laicos. Ahora, las hermanas hacen un voto de pobreza y ellas dicen, yo no necesito salario, yo vivo con lo mínimo, yo vivo en mi comunidad, está bien. Pero un laico dice,
lo siento mucho, pero yo tengo que criar a mis hijos, tengo que poner comida y tengo que pagar los bills de mi comunidad, ¿no? Los servicios de mi casa. Entonces yo no puedo trabajar gratis o no puedo trabajar con un salario muy poquito. Entonces las escuelas católicas, para poder sobrevivir, necesitan subir el costo de matrículas. Y a veces los latinos somos muy duros con las escuelas católicas y es injusto. Las escuelas católicas sí necesitan cobrar lo que están cobrando y de hecho más. Sí necesitan. De lo contrario, no podrían sobrevivir, ¿no? En los Estados Unidos, el costo de educar a un niño en una escuela católica en promedio es $8,000, $8,000, $9,000. $8,000 a $9,000. Muchas escuelas solamente cobran $3,000 o $4,000 y los otros $5,000 o $4,000 que hacen falta los buscan por medio de o becas o los buscan por medio de otras cosas. Pero subsidios. Entonces, nosotros no podemos ser tan críticos de las escuelas católicas y decir, ay, es que cobran mucho, porque todos estamos pensando que me paguen la matrícula para mi hijo. Pero ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a sacrificar $1,000 al año para que otro niño fuera, o uno de sus hijos, fuera a la escuela católica? Hay que ser creativos. Hoy en día, a veces nosotros, y entre los hispanos, no consideramos la educación católica como una prioridad. Por otro lado, ustedes viven en Reno, y en Reno solamente hay unas, ¿cuántas? 4 escuelas católicas elementales y un high school. O sea, básicamente ustedes no tienen muchas opciones tampoco, ¿no? No tienen muchas opciones. Pero a mí me encantaría que en el futuro los latinos comenzáramos a hacer lo que decíamos antes, ir a Home Depot, ir a traer ladrillo por ladrillo y construir escuelas católicas que les sirvan a la comunidad hispana. ¿Cuántos niños católicos hay cuántos latinos hay en esta diócesis, Maripaz? Latinos, tengo las estadísticas, el 22% de 8,000. 22% de 800,000 o... De 800,000. Hay 800,000 católicos. En este país, en esta diócesis, son hispanos, un poquito más. 160,000. Eso significa que de esos 160,000, por lo menos, basados en el análisis estadístico, por lo menos 60,000 de esos católicos son niños y jóvenes. Casi la mitad. Tengo las estadísticas. Dime. En nuestras parroquias están 19,936 familias registradas. Comprenden un total de 79,744. Hay un promedio en las parroquias en el censo de octubre del 2015, que es cuando se hace el conteo, de aproximadamente de 20 a 22,000 solamente. De estos 79,744 participan en la misa. Ok, entonces, estadísticamente vamos a irnos con el 160,000, de los cuales cerca de 60,000 son niños. Pero sabemos que solamente hay 4 escuelas católicas y vamos a decir que en toda la diócesis hay 500 niños hispanos en las escuelas. Más o menos 500 niños hispanos en las escuelas. ¿Ve? Dame un número. 300. Hay 300 niños. ¿Dónde vamos a mandar? ¿Dónde vamos a mandar? Si todos ustedes quieren, todos nosotros queremos educación católica para los niños de Reno, de la diócesis de Reno, niños hispanos, ¿a dónde vamos a mandar los otros 59,700? Pero ¿por qué no mandarlos a las escuelas católicas? ¿Qué necesitaríamos para mandarlos a una escuela católica? Hay que construir otras escuelas católicas. Hay que invertir. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a construir una escuela católica? Pues ojalá que todos. Pero no lo hacen solos. Hay que buscar una nueva alternativa. Ahí tiene que haber en Reno católicos profesionales latinos que les haya ido bien en sus vidas y puedan ayudar a construir una escuela. Necesitamos hacer esto. Recuerden, nuestra responsabilidad es construir la iglesia de mañana. Ahora, es una gran realidad. No tenemos
suficientes escuelas católicas para enviar a nuestros niños hispanos, y las poquitas que hay todavía necesitan hacer más trabajo, un mejor trabajo para matricular más niños hispanos. Por ahora, entonces, ¿en dónde estamos? ¿A dónde va el resto de los niños? ¿A las escuelas? Públicas. Ay. Bueno, déjenme contarles a ustedes una realidad de las escuelas públicas. Las escuelas públicas en los Estados Unidos, lamentablemente, no son... Hay algunas que son muy buenas, ¿no? Pero lamentablemente no están haciendo muy buen trabajo, especialmente en la educación de las minorías, especialmente de los niños latinos y de los niños afroamericanos, ¿ok? No están haciendo muy buen trabajo. Nada más para darles a ustedes un ejemplo. Sabemos que el 97% de los niños hispanos, 97 de cada 100 niños latinos van a escuelas públicas. Sabemos que en los Estados Unidos el 70% de las escuelas, de los niños latinos que van a escuelas públicas, van a escuelas públicas que en inglés le llaman are underperforming, ¿ok? Escuelas católicas, escuelas públicas que no es, dime, de bajo nivel, de muy bajo nivel. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de nuestros niños latinos, la gran mayoría de nuestros niños latinos, no están recibiendo buena educación. Y no, exactamente, porque no tienen desarrollando buena educación, estos niños, lo más seguro es que la gran mayoría de ellos nunca van a tener la formación para llegar a una universidad. Quizás se gradúen de high school, pero no van a tener la formación suficiente para llegar a una universidad. Eso añadiendo, por ejemplo, que la mayoría de los consejeros de las escuelas, la mayoría no apoyan a los jóvenes hispanos para ciertas carreras. La mayoría los apoyan para el área de humanidades o tareas de tipo social, no de ingeniería, no de otras carreras. Exacto. Entonces, y cuando estamos hablando de los niños hispanos, yo se lo quiero poner a ustedes aquí sobre la mesa. Estamos hablando de sus hijos y de mis hijos, ¿ok? Aquí no estamos hablando de un niño hispano que bajó de Marte o que vive en Júpiter, ¿no? Aquí, estamos hablando de nuestros hijos aquí en Reno, ¿no? Y los sistemas de educación pública en general en los Estados Unidos no están preparando a nuestros niños para subir en la escala social. Estamos creando una subclase. 70% de niños latinos van a escuelas de bajo nivel y van a escuelas que son hipersegregadas. ¿Qué significa esto? Son escuelas que, por lo general, cuando hay una población alta de niños latinos, usualmente los niños blancos, las familias blancas, abandonan la iglesia, abandonan la escuela, y entonces usualmente muchos gobiernos alrededor de los Estados Unidos no invierten lo suficiente en profesores y educación de calidad en esas escuelas públicas, donde la mayoría de los estudiantes son latinos y negros. ¿Ok? Entonces, la pregunta mía es: ¿qué estamos haciendo nosotros? Miren, por ejemplo, ¿hay alguien aquí que sea educador, maestro, maestra? Perfecto, ustedes saben bien esto. En los estados, ¿cómo se llama? En el mundo de la pedagogía, miren la siguiente fórmula. Miren la siguiente fórmula. Desde los 3 hasta los 8 años, un niño aprende a leer. ¿Ok? De los 3 a los 8 años, un niño aprende a leer. De los 8 años en adelante, un niño lee para aprender. ¿Ok? Esa es la fórmula, desde la perspectiva pedagógica. De 3 a 8 años, los niños se la pasan todo el tiempo aprendiendo a leer. De los 8 en adelante, es decir, desde el 4º grado en adelante más o menos, leen para aprender. Ahora, miren la triste historia. La mayoría de niños latinos en los Estados Unidos en 4º grado no saben leer bien. No saben leer.
¿Y por qué no saben leer? Porque están yendo a escuelas en donde no les están enseñando a leer. Son nuestros hijos, son nuestros hijos, son nuestros hijos. Y aparte de eso, entonces, en este país, yo quiero que ustedes se den cuenta lo importante que es hablar de evangelización, no solamente cantando alabaré en la iglesia, sino mirando esta realidad. En este país hay compañías privadas que van a los distritos escolares y hacen una lista y piden cuántos niños latinos y cuántos niños afroamericanos no saben leer en 4º grado. Y los distritos, como esto es información pública, entonces comparten esta información y estas compañías privadas estiman que dentro de los próximos 15 a 20 años, estiman el número de prisiones que van a construir. No les estoy mintiendo, no les estoy mintiendo. Es la verdad, es la manera como funciona nuestra sociedad. O sea que básicamente estamos anticipando que muchos de nuestros niños hispanos y muchos de nuestros niños afroamericanos en lugar de estar planeando llevarlos a la universidad, lo están planeando en prepararles una cárcel, un lugar en una cárcel privada, usualmente donde alguien se va a hacer rico por tener estos niños allí, ¿no? En este momento, de hecho, ayer creo que leí en las noticias, creo que fue en Filadelfia o algo así, creo que fue en Filadelfia, acabaron de poner a un hombre en la cárcel, quien literalmente estaba, era parte de un círculo vicioso en donde estaba estimando, calculando qué niños podían ir a la cárcel en el futuro. Una cosa horrible, ¿no? Recibiendo dinero por este tipo de información. Pero el punto es el siguiente. La mayoría de estos niños, ¿qué religión practican? ¿Cómo? No, porque ellos, ¿con quiénes están viviendo? Con ustedes, con nosotros. La mayoría de estos niños son católicos. La mayoría de estos niños son católicos. Son sus hijos y nuestros hijos y los hijos de nuestros vecinos. Entonces, ¿se acuerdan cuando los católicos en el siglo XIX se dieron cuenta que sus hijos los estaban maltratando en las escuelas y que estaban perdiendo la fe? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿A dónde fueron? Ante el obispo. Y los obispos de los Estados Unidos fueron y respondieron. En este momento, esta charla que yo les estoy dando a ustedes, también se la he dado a los obispos, a muchos obispos. Y ellos saben, y los obispos quieren ayudar. Pero hay algo distinto esta vez. Esta vez los obispos no lo pueden hacer solos. Ellos necesitan que nosotros nos involucremos en esto. Si nosotros queremos que nuestros niños latinos se muevan socialmente en esta sociedad, católicos, que la iglesia sea católica, es importante que trabajemos en estos temas de educación. Trabajando con los padres, con los que están viviendo en pobreza, pero también con los niños. Porque de lo contrario, ¿de dónde va a venir la siguiente generación de sacerdotes? Si la mayoría de nuestros niños no terminan el high school, o si nunca terminan un college. ¿De dónde van a venir los sacerdotes? ¿Sabían ustedes que después de tantos años de presencia hispana aquí en este país, todavía nosotros como latinos no hemos formado suficientes, no hemos logrado sacar suficientes vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa dentro de los latinos nacidos aquí en los Estados Unidos? ¿Sabían ustedes que 85% de los sacerdotes latinos vienen de afuera del país, son inmigrantes? Nos toca importarlos, porque no tenemos el suficiente número de niños y jóvenes latinos preparados para discernir la vocación a la vida sacerdotal. ¿De dónde van a salir los futuros teólogos? ¿De dónde van a salir los futuros directores de escuelas? ¿De dónde van a salir los futuros administradores de escuelas católicas? ¿De dónde tenemos suficientes personas para que haya un presidente latino católico en el futuro? O 2 o 3, o una presidenta latina católica, o 2 o 3. Y si no, presidentes, gobernadores, y alcaldes, y jueces, ingenieros, científicos. Todos sus hijos pueden ser todo esto, pero necesitamos involucrarnos desde la perspectiva de la fe.
Eso es evangelización. Dime. Yo quería comentar sobre las escuelas de bajo nivel. El Estado les da bastante dinero de fondos Sí. para que los padres manden a sus hijos en cursos de verano, en muchos cursos que el gobierno provee dinero. Pero ¿qué pasa? Los padres no los mandan a esos cursos. Entonces es bien fácil culpar a los maestros, pero no es culpa de los maestros. Y no estamos culpando a los maestros. La cuestión es, exactamente, gracias por mencionar esto. Ahora el punto es, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica? ¿Qué están haciendo sus parroquias para motivar a los padres de familia para que se beneficien de estos programas? ¿Cuántos de ustedes tienen un ministerio en sus parroquias trabajando con padres de familia para ayudarles a entender el sistema educativo en los Estados Unidos? Mi parroquia tiene uno. ¿Cuántos de ustedes tienen un ministerio trabajando con jóvenes para que apliquen, para que comiencen a aplicar al college, a la universidad, o a pensar en la universidad desde el 9º o el 10º grado? ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Yo lo tengo en mi parroquia, porque estoy convencido de que esa es la clave. Estoy convencido. Y yo sé que ustedes pueden hacerlo. Lo que tú estás diciendo no se trata tanto de echarle la culpa al sistema público. La cuestión es que el sistema público lamentablemente es disfuncional, no le está sirviendo. Pero la otra cosa es que muchos de nuestros padres no saben estas oportunidades. Y porque no saben, porque no entienden el sistema de educación pública, la responsabilidad de las iglesias, de nuestras comunidades, es ayudarles a entender esto. Eso es ministerio, eso es pastoral social. Por eso, el quinto encuentro, como vamos a ver, es una oportunidad de ir ante las personas y saber qué ocurre en sus vidas e involucrarnos. ¿Ok? Están como en shock o con hambre. Muy bien. Cuéntale un minuto, cuéntale a la persona que está a su lado, o a los grupitos por mesa, ¿qué les ha impactado de la última hora y media de todo lo que les he dicho sobre los hispanos? ¿Qué les ha llamado la atención? Yo pensé que tenían hambre, ¿verdad? Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo del almuerzo para continuar esta conversación. Ya, ¿cómo les parece este marco de referencia que hemos visto? ¿Okay? El marco histórico primero, estamos ahora viendo el marco de la realidad, que es lo que de hecho Maripaz acaba de darme una palabra bien importante. Necesitamos encarnarnos en la realidad, ¿no? La pastoral no puede ser una realidad desencarnada, ¿no? Como les decía, cuando entramos a hacer pastoral,
hacemos pastoral con el indocumentado, con el joven, con el pobre, con la víctima de violencia doméstica, con la persona que está en ciertas necesidades, ¿no? Entonces vamos a almorzar y ¿qué les parece si hacemos un canto de bendición en el almuerzo? ¿Te parece? Te alabamos, Señor, por este pan, por todo don. Te alabamos, Señor. El pan y el don que representa a cada uno de ustedes aquí y sus familias, sus trabajos, sus vidas, sus historias, por esos dones alabamos y bendecimos al Señor. Y cantado decimos, por este pan, por todo don, te alabamos, por este pan, por todo don, te alabamos, Señor. Bien, ahora que hemos visto esta perspectiva general desde la historia, ¿qué es lo que hemos heredado? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Cuál es el contexto? Luego hemos entrado a entender un poquito más de lleno la realidad de la comunidad hispana. Como les decía, no es fácil ser latino en los Estados Unidos. No es fácil ser latino católico en nuestra propia iglesia. Hay muchas dinámicas que necesitamos confrontar. La presencia hispana sigue siendo bendición. Ustedes lo dijeron al principio. ¿Cuál es la contribución de los hispanos? Lo que somos, lo que traemos. Aún con los desafíos que tenemos, eso es lo que construimos. Pues bien, la Iglesia Católica en los Estados Unidos está a punto de comenzar un proceso que se llama el Quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana o Latina. ¿Okay? ¿Qué consiste este proceso de encuentro? La palabra, o sea, lo importante es el término proceso aquí. El encuentro no es una reunión simplemente. El encuentro es un proceso. ¿De dónde vienen estos procesos? Viene de los años 70. Fue la primera vez en los años 70 cuando, al mirar aquí nadie había nacido en los años 70, ¿no? Entonces en los años 70, en este proceso, resulta que la comunidad hispana, así muchas personas, muchos líderes como ustedes y como yo, en los años 60 y 70, se sentaron a hablar de realidades similares. La comunidad hispana comenzando a crecer, especialmente en el suroeste de los Estados Unidos, latinos llegando, los cubanos llegando a la Florida, puertorriqueños moviéndose alrededor del país, centroamericanos llegando. Y entonces la pregunta era, ¿cómo puede la Iglesia Católica responder mejor a la realidad de los latinos en los Estados Unidos, a la presencia de los latinos? Porque a veces la respuesta a los latinos no ha sido la mejor. A veces, en algunos sectores de nuestra propia iglesia, la respuesta ha sido de indiferencia. ¿Latinos? No, sí, por ahí andan los latinos, ¿cierto? En otras partes, en otros sectores, la indiferencia ha sido un poco más a nivel de tensión y conflictiva, ¿no? Hay situaciones de prejuicio. Hay muchas personas que tienen prejuicios con relación a los latinos. Hay racismo, que hay que nombrarlo en muchas partes. Hay algunos de nuestros líderes y algunos de nuestros hermanos y hermanas católicos de otros grupos que tienen problemas con el latino, los latinos. Hay muchas personas que tienen problemas con el hecho de la migración indocumentada, ¿cierto? Entonces hay personas que tienen cierto problema. Hay problemas de clasismo tremendos en nuestra iglesia. Como lo veíamos, hay un catolicismo euroamericano establecido que es más de clase media y clase alta, y luego ese catolicismo está siendo desafiado por un catolicismo obrero, campesino, inmigrante, con niveles bajos de educación, pero con mucha fe, con mucha energía, con mucha juventud. El promedio de edad de los latinos en los Estados Unidos es 27 años. 27, 28 años, promedio de edad, más o menos así como todos ustedes aquí en este grupo, jovencitos,
jovencitos, jovencitas y bellos, ¿no? Entonces, el promedio de edad de cuando hablamos del promedio de edad de 27 años, estamos diciendo que más de la mitad de los latinos en este país son menores, básicamente de 25 años, casi la mitad, menores de 25 años, una población bien joven. El promedio de edad de la población en general en este país es 37 años. El promedio de edad de los anglos, de los católicos anglos, es 45 años. O sea que literalmente, mientras que por un lado estamos hablando de una iglesia euroamericana que está envejeciendo poco a poco, por otro lado tenemos una iglesia joven, pujante. Y la pregunta mía es cómo reconciliamos esas dos experiencias, ¿no? Entonces, como les decía, la experiencia hispana no siempre ha sido muy bien recibida. ¿No? A veces la ignoramos, o a veces somos conflictivos, o a veces tratamos a los hispanos, o a veces la iglesia nos trata, nuestra propia iglesia y nuestra propia sociedad nos trata como si fuéramos niños enfermos. Pobrecitos los hispanos, allá démosles un poquito, con eso están contentos y están felices allá en una esquinita de la iglesia, con tal de que no hagan mucho ruido. A ver, démosles allí la visita, ¿no? Y con eso, pues con tal de que no hagan ruido, todo el mundo está feliz, ¿cierto? Pues no. Este es el momento para que la comunidad hispana levantemos nuestras voces como pueblo profético, como pueblo en marcha. De eso se trata. Pues así también ocurrió en los años 70. En los años 70 los hispanos estaban teniendo reflexiones similares. Y entonces en 1972 hubo una reunión en Washington, D.C. con un grupo de líderes. Y esto se llamó el Primer Encuentro Nacional. Este primer encuentro nacional, entonces, hubo la gente que se reunió y dijeron, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que no está ocurriendo, y estas son algunas recomendaciones. Fue tan buena la reunión que los líderes hispanos dijeron, vamos a hacerlo otra vez, ¿cierto? El que el caballero repite, ¿sí o no? O la dama también. Entonces dijo, vamos a hacerlo otra vez. En 1977 se hizo otro encuentro, otra reunión. Pero después de esas dos reuniones, lo que los líderes se dieron cuenta fue que es muy bonito reunirse un grupo de líderes, pero si no conectamos con el pueblo de Dios, con las comunidades, si no escuchamos a las comunidades, pues simplemente seguimos hablando los mismos con los mismos, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, vamos a irnos a un tercer encuentro, pero esta vez, en el año 83, se lanzó un proceso de consulta y reflexión. Un proceso de consulta y reflexión que duró 2 años. ¿Saben cuántos latinos participaron en ese proceso de consulta y reflexión? Cerca de 500,000 de latinos. 500,000 de latinos participaron en ese proceso de encuentro. Creo que hay un sacerdote, el padre Tom, creo que es el nombre. Tom Francisco. El padre Tom. Padre, usted participó en el tercer encuentro, ¿cierto? No. ¿No? ¿En cuál? Es demasiado joven, me creo. Bueno, el tercer encuentro entonces, viene este momento de consulta, reflexión, 500,000 de católicos en grupos en comunidades pequeñas, trabajando, reflexionando, discerniendo. Y eventualmente entonces estas personas, las representantes delegados, van a un encuentro nacional que ocurrió en 1985. Y de ese encuentro nacional entonces surgen muchas iniciativas. Por ejemplo, muchas oficinas diocesanas de ministerio hispano fueron creadas después del tercer encuentro. Centros pastorales regionales fueron creados después del tercer encuentro. Organizaciones nacionales de ministerio hispano fueron creadas después del tercer encuentro. Fue algo fascinante. Y bueno, pues los hispanos dijeron, esto fue tan bueno, vamos a volver a hacerlo, ¿cierto? Pero esta vez todo el mundo dijo, más bien esperemos un momento. De hecho, también hubo un plan pastoral para el ministerio hispano a nivel nacional. Entonces pasaron unos años, del 85 hasta el año 2000. Y en el año 2000 hubo un cuarto encuentro. No se llamó cuarto encuentro, sino que se llamó Encuentro 2000, el jubileo del año 2000, y este fue un encuentro que ocurrió en Los Ángeles, California. ¿Alguien estuvo aquí en ese cuarto encuentro?
Maripaz estuvo en el cuarto encuentro, ¿no? Luego, entonces, los jóvenes, una de las prioridades de los encuentros siempre han sido los jóvenes. Hoy les he hablado a ustedes cantidades de cosas de los jóvenes y es la prioridad. Jóvenes, tanto inmigrantes, pero en particular jóvenes nacidos aquí en los Estados Unidos. Si ustedes cogen a todos los jóvenes latinos menores de 18 años, 94% son nacidos aquí en los Estados Unidos. 94%. Es impresionante. O sea que cuando hablamos de pastoral juvenil, no estamos hablando de pastoral con el inmigrante solamente, sino que estamos hablando primordialmente de pastoral con jóvenes nacidos en los Estados Unidos. Fundamental tener esto en cuenta. Pues bien, entonces los jóvenes dijeron, necesitamos hacer un encuentro nacional sobre pastoral juvenil hispana. Y la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos entonces convoca un encuentro de jóvenes. No lo llamaron el quinto encuentro, sino un encuentro de jóvenes. Y este encuentro de jóvenes también fue precedido por un proceso de varios meses de consulta en donde más de 50,000 jóvenes fueron consultados, jóvenes hispanos. El encuentro ocurre en la Universidad de Notre Dame, en South Bend, Indiana, en el año 2006. Ahora, la energía comienza a seguir creciendo porque la comunidad hispana sigue creciendo. De las 17,000 parroquias que quedan en los Estados Unidos, cerca de 5,000 tienen ministerio hispano. Los hispanos ya constituyen la mayoría de todos los católicos menores de 25 años, menores de 18 años. Los latinos estamos transformando cantidades de comunidades de fe y entonces la iglesia necesita volver a responder de una manera con más energía. Y resulta que con la elección del Papa Francisco, una de las primeras cosas que hace el Papa Francisco es salir a la nueva evangelización, ¿ok? Haciéndole eco a las palabras del Papa Juan Pablo II, a las palabras del Papa Benedicto XVI. La iglesia necesita una nueva evangelización, con un nuevo ardor, con nuevos métodos, con nuevas expresiones, con pasión, con gran alegría. Y el Papa entonces escribe esa encíclica, este documento, esta exhortación tan bonita, llamada la alegría del Evangelio. ¿Alguno de ustedes ha leído la alegría del Evangelio? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, por favor, si tienen un teléfono o un computador, vayan a sus casas y busquen la alegría del Evangelio, Papa Francisco, y lo leen. Es fundamental, es un documento que les va a encantar bastante. No lo tienen que leer de una sola sentada, pero lean unos 2 o 3 números cada día y se van a dar cuenta de lo hermoso que es este documento. La alegría del Evangelio. Bueno, y entonces el Papa dice, la iglesia tiene que salir, tiene que ser una iglesia en salida. El Papa nos presenta la imagen de una iglesia que es una tienda de campaña, un hospital en un campo de batalla, una tienda de campaña en un campo de batalla. El mundo, como nosotros lo podemos ver, lo único que uno tiene que hacer es encender las noticias y ver Univisión, CNN, Fox y muchos otros canales de televisión. Y cuando uno mira las noticias, ¿qué es lo primero que viene a la mente? El mundo está al revés. Parece que guerras y situaciones para arriba, para allá, migración, asuntos migratorios, persecuciones, el ambiente político. Entonces el Papa nos dice, es allí en esos momentos en donde hay violencia, en donde hay necesidades, en donde la iglesia necesita estar presente. Así que la pregunta para todos nosotros es, en los Estados Unidos, en una iglesia que se está haciendo cada vez más diversa, más hispana, ¿de qué manera necesita la iglesia ser un hospital en un campo de batalla? Y así, los obispos de los Estados Unidos, entonces en el año 2013, hacen un llamado a discernir la posibilidad de un quinto encuentro. Unos años después, entonces confirman que esto va a ocurrir. Y el proceso del quinto encuentro comienza formalmente el
en enero del 2017. Dentro de 4 meses. ¿Están todos listos ustedes para comenzar el proceso? ¿Saben qué van a hacer? Muy bien. Todos están listos, pero no saben lo que van a hacer. Pero bueno, al menos es un comienzo, ¿no? Estar listos, al menos estar abiertos para lo que vamos a hacer. ¿Cuánto dura el proceso del quinto encuentro? 4 años. 4 años. Así que esto no es para los, ¿cómo se llama en inglés? Dicen faint of heart, ¿no? Esto es para los que quieren salir a evangelizar, para todo el mundo. Y aquí están, aquí están los 100 campeones de la pastoral hispana de la diócesis de Reno. Entonces, 4 años. Comenzamos. ¿Qué va a ocurrir en esos 4 años? Primero, para poder entender ya lo que hemos venido haciendo en estos últimos 2-3 años de preparación, es crear estructuras. ¿Cómo se han creado las estructuras? Se han creado equipos. Hay un equipo nacional, del cual yo tengo el privilegio de ser parte. Luego de ese equipo nacional se han creado equipos regionales. Hay 14 regiones en todos los Estados Unidos episcopales y ya existe un equipo de aproximadamente entre 12 y 15 personas en cada uno de esos equipos regionales. Estos equipos regionales, la meta de esos equipos regionales es ver cómo el proceso del quinto encuentro va a ayudarle a la región a inspirar una nueva ola de evangelización para acompañar a los hispanos. Recuerde, la meta del quinto encuentro es doble, es una doble meta. Por un lado, responder mejor a la presencia hispana en la iglesia en los Estados Unidos. Eso es lo que nos está invitando. O sea, que no nos pueden ignorar, que nuestra presencia no es una razón para conflicto, sino es una aceptación en cuanto a bendición y a posibilidad para la iglesia. De eso se trata. Y aquí no estamos hablando de los anglos aceptándonos a los hispanos. Estamos hablando de todos, incluyendo hispanos, trabajando con otros hispanos también. Porque a veces a nosotros lo que nos ocurre es que una vez que o nos ordenamos sacerdotes, o nos contratan en una parroquia, o nos convertimos en catequistas y los líderes del grupo de oración, entonces ya nos olvidamos del resto de la gente, ¿no? Es como todos, hispanos, anglos, asiáticos, afroamericanos, respondemos mejor a la presencia de la comunidad hispana. Y la otra parte de la meta es cómo podemos potenciar al pueblo hispano para que se convierta en protagonista de la nueva evangelización. ¿Okay? Así que la próxima vez que se escriba un capítulo en esta novela llamada Catolicismo en los Estados Unidos, ¿quiénes van a ser los protagonistas? Nosotros. ¿No? Así que no hay escapatoria. No hay escapatoria. Si tú eres bautizado, bautizada, latino, latina, si estás comprometido con tu fe, estos son los nuevos protagonistas de la nueva evangelización. De aquí tiene que salir. Entonces, hemos ido formando estos equipos, nacional, regional. Los equipos regionales tienen como misión formar los equipos diocesanos. Entonces, ¿cuántas diócesis hay en los Estados Unidos católicas romanas? 175, ¿ok? 175 diócesis católicas romanas. Entonces, se están formando 175 equipos pastorales. Se llaman EDAVES, equipos de acompañamiento hacia el quinto encuentro. Y luego, los equipos diocesanos tienen como misión formar equipos parroquiales, ¿ok? Y aquí es lo que Maripaz va a coordinar con todos ustedes. Todos ustedes aquí vienen representando parroquia, ¿cierto? Sí. Pues básicamente, bienvenidos al equipo parroquial. O sea, la invitación no era gratis, ni el almuerzo, recuerden, no hay almuerzo gratis, ¿no? No hay almuerzo gratis. Ustedes fueron invitados a esto, ahora que al que más se le da, más se le exige, ¿cierto? Entonces, ahora ustedes son parte central del equipo parroquial.
Más adelante, Mari Paz les va a orientar en cómo expandir ese equipo parroquial. El equipo parroquial debe ser un equipo aproximadamente de 10 a 12 personas, más o menos. ¿Okay? ¿Y cuál es la misión de este equipo parroquial? Coordinar el proceso del quinto encuentro en la parroquia. Déjenme darles una idea general de qué es lo que va a ocurrir. En enero del 2017, entre enero y julio, todas las parroquias en los Estados Unidos, con Ministerio Hispano y otras que quieran participar, acepten la invitación a participar, estimamos que unas 7,000 parroquias van a participar en total, posiblemente más. Entonces, todas van a estar invitadas a implementar o a implementar 5 sesiones de reflexión, 5 sesiones de evangelización, reflexión y consulta. ¿Ok? Evangelización, reflexión y consulta. ¿En qué consisten esas sesiones? Los equipos parroquiales van a invitar a todos los miembros de la parroquia a venir y formar grupos, pequeñas comunidades, grupos de 8 a 12 personas, de hecho, de máximo 12 personas, 8 a 12 personas, equipos de reflexión que van a seguir una guía, y esta guía es una guía de evangelización. ¿Qué se va a discutir en esa guía? Van a haber 5 temas en los cuales se va a reflexionar sobre la realidad hispana, por ejemplo, algo parecido a lo que hemos hecho en el día de hoy. Y las personas van a seguir la guía, guiados por un facilitador, y al mismo tiempo van a orar y reflexionar, ¿no? En grupos pequeños. Si su parroquia, por ejemplo, tiene 1,000 familias o 500 familias, vamos a ver 500 familias, la idea sería que por lo menos esa parroquia tuviera unos 50 grupos. Claro, se puede hacer. La idea es que la mayor parte de personas, o 20 grupos, está bien, no se asusten, ¿no? Pero yo sé que como ustedes son bien hiperactivos y apasionados con la pastoral, entonces algunas de sus parroquias van a tener 100 grupos. Y 100 grupos, si se ponen a pensar, no es que sea tanto, son apenas 1,000 personas, 1,200 personas. La idea, y entonces todo el mundo va a recibir una guía, y en esa guía, si alguna vez ustedes han seguido una cartilla o un trabajo de reflexión en pequeños grupos, lo único que tienen que hacer es sentarse en grupos y seguir la guía. Mari Paz les va a ayudar a entender cómo identificar los facilitadores y cómo organizar los facilitadores. ¿Qué significa hacer esto? ¿Por qué hacer esto? Porque la cuestión es que muchos de nosotros necesitamos renovar el espíritu evangelizador. Todavía en el siglo XXI seguimos pensando que los únicos encargados de la evangelización son el obispo, los sacerdotes, las religiosas y los poquitos laicos que les pagan para hacer esto. ¿No? No, todos los bautizados. Entonces, uno de los objetivos es renovar ese espíritu evangelizador, invitar a las personas a reflexionar sobre su fe. Y las catequesis o las reuniones, las sesiones, estas 5 sesiones, la idea es que se haga una semanalmente, aunque hay algunas parroquias que la pueden hacer una cada 2 semanas, por ejemplo, o una cada mes, dependiendo cómo lo quieran organizar. Pero por lo general, la mayoría de parroquias lo va a hacer una cada semana. 5 semanas durante la Cuaresma, o durante la Pascua ustedes escogen, o después de la Pascua, cuando le quede mejor a ustedes en su horario. 2, la idea es que no solamente el grupo se sienta a reflexionar sobre evangelización con el lente de la comunidad hispana, sino que una de las características centrales de este ejercicio, de estas reuniones, es que después de cada reunión, todos los participantes están invitados a salir a hacer una actividad misionera. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que una de las metas es que 1 millón de personas en todos los Estados Unidos, la mayoría latinos, participen en este proceso. Y si todo el mundo sale a hacer esta guía, literalmente en los próximos
comenzando entre enero y entre enero y junio del próximo año, vamos a tener aproximadamente como mínimo 1 millón de misioneros, millón de católicos haciendo misión durante esos 6 meses. ¿Qué significa la actividad misionera? La actividad misionera es algo bien sencilla. ¿Quién es la meta principal de la actividad misionera? Yo ya se los mencioné a ustedes dos. ¿Cuáles son los 2 grupos centrales que les dije a ustedes que estábamos buscando en la pastoral hispana? Los jóvenes, especialmente los nacidos en los Estados Unidos, pero todo joven cuenta, ¿no? Incluyendo al marido, ¿no? Incluyendo a los hijos, incluyendo a la esposa, incluyendo a los sobrinos. Cualquier persona que no esté participando activamente en la vida de la iglesia. Ahora, si usted va a ir a hacerle misión al padre, hay que justificarlo, porque el padre ya está trabajando en eso. La idea es salir a hacer misión a alguien que no esté involucrado en la vida de la iglesia, alguien que se haya enfriado. Uno de esos 14 millones de latinos que dejaron la iglesia en algún momento, una familia inmigrante que acaba de llegar, una persona que se sienta sola. Por ejemplo, en mi parroquia, en los últimos años han llegado muchos trabajadores centroamericanos, varones, solos, ¿no? Que han dejado a sus esposas, a sus hijos en Guatemala o en El Salvador, en algún lugar de Centroamérica, y entonces llegan solos y van a la misa. Y a veces yo me siento a conversar con ellos y les digo, bueno, ¿y cómo te sientes? La gran mayoría de ellos me dicen, extraño mucho a mi esposa, extraño mucho a mis hijos, me siento solo. Esa es una persona clave para hacer misión. Una persona porque acompañamiento es todo lo que tenemos que hacer. El Señor Jesús nos invita a acompañar a los demás. Entonces, ¿alguien quiere ir a hacer esta misión a la cárcel? ¿Alguno de ustedes ha hecho ministerio en las cárceles? No. Ok, esa es la oportunidad para comenzar, ¿ok? Entonces, ojalá que todos vayan a la cárcel a hacer misión. ¿Alguno de ustedes ha ido a hacer misión a un hospicio, ¿no? A un hospicio o un hospice, un lugar donde las personas desahuciadas están allí, que ya saben, ese puede ser un lugar. ¿Alguno de ustedes ha hecho evangelización con muchachos que están en pandillas? ¿Cuántos de ustedes trabajan con muchachos que están en pandillas? Uno. Ok, ¿y el resto dónde están? Entonces, estos son los grupos, ¿no? Estos son los grupos que estamos pensando. De acuerdo al Papa Francisco, en las periferias. Personas que estén en las periferias de la iglesia, de la sociedad. ¿Alguno de ustedes conoce una madre soltera? ¿Que no vaya a la iglesia? ¿Que sea católica? Ok, a ella hay que ir a hacerle misión. Madres solteras, padres solteros, jóvenes que se sientan solos, personas que estén viviendo en la pobreza, personas que estén en la cárcel, una persona que tenga hambre. ¿Cuántas personas? En mi parroquia, una vez nos sentamos a mirar qué podíamos hacer y sabíamos que había personas que tenían hambre. Y entonces decidimos como parroquia construir un comedor público. Y a muchas personas no les gustó porque muchas personas decían, no, nuestra parroquia no tiene tanta gente con hambre. Construimos el comedor público. ¿Saben ustedes cuántas comidas servimos cada día en mi parroquia? 500. 500 personas vienen a comer todos los santos días en mi parroquia, y en una parroquia donde muchas personas decían no hay hambre. Y los que vienen a comer son de todos los grupos étnicos culturales: blancos, negros, asiáticos, latinos, familias, hombres, mujeres, gente que perdió el trabajo, impresionante, gente que perdió el trabajo y no pueden alimentar a sus hijos. Esas son las personas que están en las periferias. De eso se trata, de llegar allá. Después de cada actividad misionera, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la periferia. ¿Qué hay que ir a hacer? Algo bien sencillo. ¿Cómo te llamas? Ramón. Entonces resulta que Ramón llevas 10 años que no viene a la iglesia, pero yo sabía que Ramón es católico y de alguna manera estaba un poquito como desanimado. ¿Cuál es la actividad misionera? Sencilla. Ramón, ¿cómo estás? Una conversación. ¿Tienes 5 minutos? Sí. Mira, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Ramón contesta, y entonces dice, bueno, y durante estos años, durante esta época,
¿Dónde encuentras a Dios? ¿Qué piensas de la religión? ¿Cómo ves la iglesia? ¿Qué crees que la iglesia puede hacer para acompañarte? Y entonces la persona dice, listo. Entonces, 5 minutos, mucho gusto verte, gracias por tu tiempo, se acabó la acción misionera. ¿Ok? Sencillo. Outreach, en inglés. Simplemente ve a buscar a la otra persona. Hazte presente como iglesia. Recuerda que tú eres los ojos de Dios, los pies de Dios, las manos de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos un día es simplemente que alguien nos hable y nos diga en nombre de Dios. Es todo lo que necesitamos hacer. No necesitan títulos de teología, porque si no se les cae el cabello. Entonces, pero no necesitan ser sacerdotes, no necesitan ser religiosos. Lo único que necesitan es, a la luz de su fe, acercarse a la otra persona y preguntarle cómo está. Nada más. Entonces, la siguiente acción misionera. Bueno, la persona llega y todo el mundo va a recibir un diario. Y en ese diario ustedes van a ser invitados a reflexionar. No se preocupen por todos estos detalles, Maripaz se los va a dar a ustedes con más calma. Yo estoy corriendo porque solamente me quedan como 4 minutos para contarles todo lo que va a ocurrir, ¿no? Pero entonces Maripaz se los va a contar con más calma. Entonces, siguiente actividad misionera. Viene la actividad misionera, vuelvo y me encuentro con Ramón, ¿no? Y la siguiente acción misionera es algo bien sencillo. Ramón, ¿tienes 5 minutos? Ya Ramón me conoce, entonces Ramón dice sí, pero que no pase 5 minutos, ¿no? Muy bien. Mira, te voy a contar simplemente por qué ser católico es importante para mí. Para mí, ¿no? A mí yo nací, yo crecí católico y hago esto como catequista en la parroquia. Cristo ha hecho algo impresionante en mi vida, ha bendecido a mi familia. Y para mí, de hecho, la Eucaristía es importante, los sacramentos. Y le cuento esta historia. Le dices esta historia y yo solamente quiero darte testimonio de que ser católico vale la pena. Ser cristiano vale la pena. Así que, gracias por escucharme. Adiós. 5 minutos. Acción misionera. Es todo lo que hay que hacer. Acción misionera. Luego, la acción misionera va a ir incrementando. A veces se le va a pedir a la persona que, no, por ejemplo, vaya y le dé comida, ¿cómo se llama? Busque a alguien que tenga alimentos, ¿no? Que tenga hambre. ¿Cómo darle de comer al que tiene hambre? ¿Cómo educar al que no entiende alguna cosa? Todos estos se van a ir especificando, son actividades sencillas. ¿Cuál es el objetivo del quinto encuentro? Asegurarnos que nosotros, uno, asumimos nuestra identidad como bautizados y evangelizadores, llegándole a la comunidad hispana, buscando la comunidad hispana, y 2, que nosotros salimos a la evangelización, que hay que salir de nuestras sillas, de nuestras oficinas, de nuestros lugares, de nuestros pequeños grupos, e ir a buscar a los demás. Ese es el objetivo. En ese proceso vamos a ir a aprender muchas cosas. Vamos a aprender qué es lo que necesitamos hacer de pastoral, por ejemplo, cuando nos encontramos en el ambiente de Ramón. Es una consulta. Luego reflexionamos qué es lo que nuestra parroquia está haciendo bien para servirle a la comunidad hispana, o qué no está haciendo bien para servirle a la comunidad hispana, y luego desafiar al liderazgo de la parroquia para que renueve el ministerio hispano. Después de ello, pasan las 5 sesiones. Después de las 5 sesiones, entonces, todas las personas que hemos ido a invitar y con las que hemos conversado, a las que les hemos dado testimonio, entonces todos estamos invitados a un encuentro parroquial. ¿Qué es un encuentro parroquial? Es una gran fiesta. Es como la fiesta, ¿te acuerdan del hijo pródigo? Cuando al final entonces vuelve el muchacho y el padre, en lugar de recriminar lo que dice, hagamos una fiesta. Hagamos una fiesta en donde todos celebramos nuestra fe. Entonces, el encuentro parroquial es una celebración de un día que todas las parroquias van a organizar. ¿Quién organiza esa fiesta parroquial de un día? El equipo parroquial. Es decir, ustedes, ¿cierto? Para muchos. El equipo parroquial. Algo sencillo. Se les va a dar una estructura que es bien sencilla. ¿Cuál es la estructura? Unas presentaciones en donde se hace un resumen de lo vivido, unos testimonios, y al final del día se termina con la fiesta más hermosa que tenemos los católicos, que se llama la Eucaristía. Así de sencillo, una fiesta. ¿Cuántas personas están invitadas al encuentro parroquial? Bueno, si ustedes hicieron su tarea y tienen 50 grupos en su parroquia, entonces, y todas las personas de ese grupo invitan a las personas
a quienes hicieron la evangelización, deberían haber por lo menos unas 1.200 personas en esa fiesta. 1.300 personas, 1.500 personas. Si son 400, está bien, no importa el número. Lo importante es hacer una invitación a la iglesia. De esa reunión se seleccionan unos delegados. Esos delegados entonces, que también, de esos delegados, luego van a un encuentro diocesano. ¿Quién organiza el encuentro diocesano? El equipo diocesano. El equipo de encuentro diocesano. Entonces, de allí van delegados y las personas están invitadas. Es una fiesta grande de un día. Luego hay un encuentro regional. ¿Quiénes van al encuentro regional? Los delegados que vienen de las diócesis. El encuentro regional es un encuentro de 2 días. No todo el mundo va a poder ir, pero allí van todos los elementos de la consulta, de la reflexión, van llegando. Y al final viene un encuentro nacional. ¿Dónde va a ser el encuentro nacional? En Dallas. En Texas, en Dallas, Texas. ¿En qué año? En 2018. 2018. ¿Cuántos de ustedes van a ir allá? No sabemos. No se apunten todavía. No se apunten todavía, porque en cada uno de los encuentros regional, diocesano y parroquial hay que discernir los delegados que van a llegar al encuentro nacional. Solamente van a llegar 3.000 delegados de todo el país. Acuérdense, ¿cuántos son los que van a participar en las parroquias? 1 millón. De ese millón hay que discernir los 3.000 que van a llegar allá. Nadie tiene el cupo asegurado, ¿ok? Y el que llegue allá no es porque sea mejor o porque tenga más cabello, porque si no yo no iría, ¿no? No, se trata de las personas que el Espíritu Santo mueva a la comunidad para ir. El Espíritu los va a mover, ¿no? Quizás puede ser una abuela, quizás puede ser una catequista, quizás puede ser un obrero, quizás puede ser un doctor, quizás puede ser una teóloga. No sabemos quiénes son los que van a llegar allá. Entonces, lo importante es que este es un proceso de oración. ¿Para qué todo este proceso? Porque esto nos va a ayudar a, como les decía, doble dimensión. Crear conciencia de la presencia hispana y las necesidades que tenemos. Y 2, para motivar al pueblo hispano a asumir el protagonismo de la nueva evangelización. ¿Qué queremos lograr con esto? Que directamente involucremos 1 millón de latinos y otros católicos en estos procesos, e indirectamente otros 7 millones sean involucrados. O sea, en total 8 millones. ¿Ok? 2, queremos identificar como mínimo 20.000 nuevos líderes hispanos que estén dispuestos a considerar o a discernir la vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, al diaconado permanente, al ministerio eclesial laico. 20.000. ¿Cuántos de esos van a venir de Reno? Como mínimo 3 o 4 por parroquia que quisiéramos identificar. ¿Creen ustedes que hay 3 o 4 latinos, latinas en su parroquia que pudieran ser identificados para discernir la posibilidad de ser sacerdotes o religiosas? ¿Creen ustedes que sí los encuentran? ¿Sí? Muy bien. Entonces, comiencen a identificarlos desde ahora, porque la idea es cómo llegamos. Después vamos a retar a las universidades, a los seminarios, para que les hagan seguimiento a esas personas. Pero si ustedes no nos ayudan con esas 3 o 4 personas, o 10 personas que sean, es imposible que esto vaya a tener éxito. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué necesitamos esto? Porque no tenemos sacerdotes latinos. No tenemos sacerdotes latinos. Les voy a dar a ustedes un ejemplo. La Arquidiócesis de Boston cada año entierra 50 sacerdotes. Muertos, por supuesto. Porque mueren, ¿no? 50 sacerdotes. ¿Y sabe cuántos ordena? 5. 5 por año. Mueren 50, ordena 5. ¿Ok? Y eso es una realidad en el noreste, en el medio oeste, es una realidad muy común. En los Estados Unidos cada vez crece más el número de latinos. No tenemos sacerdotes latinos, especialmente nacidos aquí en los Estados Unidos. No tenemos religiosas nacidas aquí en los Estados Unidos.
No tenemos, el número más rápido, el grupo que más crece es el de los diáconos permanentes. Estoy sorprendido, ¿esta diócesis tiene diáconos permanentes? ¿Cuántos tienen? ¿Latinos? ¿Dos? Ok, después del quinto encuentro necesitamos 20 diáconos permanentes. ¿Qué creen ustedes? ¿Ya has animado a ser diácono permanente? Ahí, pues, aquí puede haber uno ya, ¿no? Entonces, hay que invitar. Diáconos mujeres. El Papa está discutiendo esto, ¿no? Quizás vamos a ver si quizás podamos tener diáconos, mujeres diáconos, ¿no? Uno nunca sabe. Es una buena conversación, entonces sería interesante. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser diáconos, señoras? Ah, mira, aquí hay unos cuantos, Marifal, va tomando nota entonces, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es una oportunidad para discernir liderazgo en la vida de la iglesia y al mismo tiempo para que las comunidades se fortalezcan, para que las comunidades crezcan. Recuerden, aquí estamos y aquí nos quedamos. Esta es nuestra iglesia. El presente, el futuro del catolicismo en los Estados Unidos está en nuestras manos. Recuerden lo que hicieron los católicos anglosajones o europeos hace no mucho tiempo, hace unas décadas. Hoy, año 2016, comienzos del siglo XXI, le corresponde a los latinos. Es nuestra oportunidad, es nuestro turno. Así que ánimo, mis queridos amigos, y que el Señor les bendiga a todos. Que él ha estado teniendo, el servicio que él ha estado dando a la iglesia de los Estados Unidos, en toda la iglesia, especialmente en el impulso que le está dando a este quinto encuentro. Es muchísimo trabajo, son muchas reuniones, y aparte tener la generosidad de venir a nuestra diócesis y enseñarnos a nosotros. Muchísimas gracias y Dios le bendiga. Para caminar con ellos, escuchar sus preocupaciones, explicarles las escrituras, prepararlos a reconocerte en la fracción del pan y enviarlos a compartir la alegría del Evangelio, a prepararnos para el quinto encuentro nacional hispano de pastoral. Concédenos un espíritu misionero para hacer el encuentro de nuestros hermanos y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano, escuchar sus tristezas y alegrías y prepararlos a reconocerte en la Eucaristía, a fin de que, encendidos los corazones con la palabra, se dispongan a ser discípulos misioneros que compartan la alegría del Evangelio a generaciones presentes y futuras de toda la raza, lengua y cultura. Te lo pedimos con un corazón ardiente en el Espíritu Santo, por intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización, y en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. También quiero dar la